Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día vamos a abordar una temática súper interesante. Vamos a hablar de huevos y astrología, huevos de cristales como el de obsidiana, el de jade, el cuarzo cristal, el cuarzo rosa, el cuarzo ahumado y cómo se podría trabajar con estos huevos, con la astrología, las fases lunares, las fases solares, cómo se vinculan estos huevos con los arquetipos. Queremos abordar todas esas temáticas con Georgina, la española que estuvimos la semana pasada, que me han comentado toda la semana que les encantó nuestro live, así que me alegro mucho. Son temas que nos apasionan y que es lindo saber que existen más locas que les apasionen tanto y que resuenen con nosotros. Así que feliz de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Vamos a esperar que se conecte Georgie para ponerla en línea. Y por mientras les cuento que estaba haciendo recién un taller de huevitos que grabamos. Si les interesa me escriben por interno y se los puedo compartir. Ahí se unió Georgie, a ver si me pide estar. Ahí está apareciendo la Georgina. Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, tomando un poquito de sol después de dar taller toda la mañana al hilo, que no me doy ni cuenta cuántas horas pasan y ahora Ya, con una hermosa bugambilia es, ¿no? sí, bugambilia, para abrirnos a recibir amor, la bugambilia hermosa. Sí, sabes que hay una mujer Y ahí tiene, además que tiene habla de una la flor. bugambilia como la flor de las almas gemelas, de las llamas gemelas. Ay, qué lindo. Sí, Y mira, esa flor chiquitita es la flor de la sí. bugambilia, que siempre la vemos gigante la flor, y en verdad es esa. Wow, Ahora está en flor, qué bonita. hermosa. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes Pues preparado para hoy? bueno, un poco lo que vaya surgiendo, pero sobre todo había pensado como de hablar de las fases lunares, viste que tú también propones mucho, ¿no? El uso de los Sí, huevos según la fase lunar y también, bueno, los arquetipos, es decir, como qué planeta o qué temáticas, ¿no? Nos invitan a trabajar cada uno de los huevos. dale, Sí, dale, perfecto. sí, sí. Bienvenidos y bienvenidas, aquí están Sí, entrando, bienvenidos, parece. bienvenidos. Muy bien. ¿Y cómo fue el taller? Bien, pero me pasa que me faltó una última parte que no que alcancé a hablar del huevo de cuarzo ahumado, que es tanto lo que hay para hablar y profundizar y las preguntas y todo que cuesta a veces tener en el tiempo alcanzar a todo. Pero Claro. bien, súper bien, estuvo súper lindo conectar también con mujeres de distintos países, así que lindo. Qué bien, qué bien. Claro, cuando uno hace lo que ama, se pasa el tiempo Sí, se pasa muy rápido. volando. Sí, 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 sí. Vale, pues si quieres podemos ir empezando sí, por alguno, ¿no? ¿Cómo ves? No sé si sí. faltan muchas personas por entrar. Igual va a quedar ahí en línea, así que buenísimo, empecemos. Perfecto, Sí. perfecto. Si querés, cuéntanos un poquito. Vale, podemos empezar hablando de las fases lunares, ¿no? Sí, Sobre todo como las más importantes, la fase de luna nueva, que es cuando no vemos a la luna, cuando la luna está negra, claro. que es una fase muy interior y es una fase iniciática, ¿no? Sí, Que da inicio a algo, a a un un proceso. ciclo, sí, a un ciclo largo, un ciclo de 6 meses, que es Sí, muy interesante
tanto si usamos un huevo cuando es la luna nueva como si no. Aprovechar esas lunas para hacer unas intenciones, unos propósitos, sembrar unas semillas de crecimiento personal, de lo que deseamos como trabajar, alcanzar en nuestra vida y ver el seguimiento a lo largo de estos 6 meses, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces ahí, no sé, por ejemplo, a nivel de uso de huevos vaginales, ¿no? Cualquiera que nos ayude a ir hacia adentro, que nos ayude a tener como mucha conexión con nosotras mismas, con nosotros mismos, y que nos ayude también a tener claridad. No sé cuáles recomendarías. Creo que, o sea, yo en ese sentido lo que más recomiendo es el huevito de cuarzo cristal, porque el cuarzo cristal también tiene que ver como con un inicio, con una transparencia, con una blancura, como con el espacio como desocupado y a la vez lleno de luz. Es como que nosotras tenemos que desocupar para llenarlos de luz, de alguna manera como esta copa que somos como tanto grial desde lo femenino, desde lo receptivo, tenemos que vaciarnos para llenarnos de luz. Entonces la luna nueva tiene que ver con esa fase y justamente el huevo, el Johnny Egg que más trabaja este proceso es el huevo de cuarzo cristal, porque desde su transparencia puede iluminar esta fase y mostrarnos realmente cuál es ese propósito que queremos sembrar, en ese caso en la luna nueva, ya sea la luna nueva de nuestro propio ciclo o la luna nueva del cielo, ¿no? Que tú estás hablando de la del cielo, que en el fondo sería esta proyección de sembrar hacia 6 meses, ¿cierto? Entonces ese huevo podría acompañarnos en esa fase, sí. Genial, para dar claridad y alumbrar ahí los propósitos y las semillas que deseamos sembrar. Sí, sí. Y energetizarlas, ¿no? También, como que también serviría para energetizar lo que... Despertar esas zonas dormidas, claro, como expandir la luz en todos esos espacios desocupados también, ¿no? Como poder llenar ese vacío con luz. Sí. Perfecto, genial. Sí. Genial. Entonces, si continuamos con el ciclo, un poco, claro, hay como dos para verlo con perspectiva, ¿no? Como dos fractales, digamos, ¿no? Del ciclo sol y lunar. Uno que es el de un mes aproximadamente. En realidad son 29,5 días, la media, que es el ciclo sinódico entre la luna y el sol. Desde esta luna nueva, cuando entonces va creciendo, ahí en la luna creciente es como que eso que hemos sembrado, eso que hemos intencionado va tomando fuerza, va como abriéndose paso, ¿no? Mostrándose, manifestando lo que necesitamos hacer, cambiar o realizar para trabajar por ello, ¿no? Entonces creo que también es como muy, muy energetizante. Exacto. No sé qué huevito recomendarías tú ahí. Energizante, como que en ese sentido el huevito de cuarzo cristal va como a traer luz para justamente poder sembrar lo que queremos, ¿no? Sí. Perfecto. Ese tipo entre luna nueva y cuarto creciente, ¿no? Que es cuando esto empieza a... Perfecto, claro. Claro, esto sería Okay. parte de la metodología sincronía lunar que utiliza los 3 huevos en nuestras fases lunares, que la fase en el fondo de la menstruación sería la fase de vaciarnos, ¿no? Entonces sería como la fase en que siempre con los huevos descansamos. Perfecto. Muy bien. Y entonces después de esta luna nueva, cuarto creciente, ¿no? Que va como creciendo esta energía que hemos plantado, después tenemos la llena, ¿no? Que es un momento un momento de liberación, es un momento donde lo que se tiene que liberar, lo que se tiene que visibilizar también cuando hablamos de los ciclos largos, es decir, cuando hemos empezado con una intención, ¿no? Hasta
que es toda esta intención, todos estos propósitos se manifiestan, son 6 meses, que es el tiempo desde la luna nueva en un signo hasta la luna llena en ese signo, ¿no? Ese es el periodo grande, pero igualmente dentro de un mes también la luna llena siempre es como que muestra las situaciones en su máximo, tanto si hay algo que va bien y está como floreciendo y mostrándose y se puede celebrar, ¿no? Porque me gusta recordar también la celebración y que nos fijemos en cuando algo está saliendo a la luz, expresándose, tanto como también cuando hay algo que es como una situación que ya tiene que terminar, como un ciclo que culmina. ¿no? Como, Exacto, un cambio que a lo mejor ha pasado todas sus fases, desde que lo he imaginado hasta que he trabajado por ello, hasta que lo he hecho y entonces a lo mejor ya lo estoy viviendo. Generalmente ahí es como momentos de luna llena, que es, esto ya ya fue, está la ¿no? realización del fruto, ¿no? Ya está la maduración del proceso. Ya es como un momento Exacto, culmine y ya después de eso es como que todo empieza como a decantar un poco y como que ya comenzamos ese proceso de construcción de aquello que construimos. total. Entonces, justamente esa fase tendría que ver con el huevo rosa, porque el huevo rosa, al pasar en el fondo desde el cristal al rosa, hay como una fase como de maduración, ¿cierto? Que en nuestro propio ciclo femenino sería desde el día 7, que es cuando empieza a madurar se empieza a madurar el óvulo hasta el día 14 más o menos, ¿no? Y ahí es como que se desprende y ya está listo para ser fecundado por el hijo creativo en el fondo que va a nacer en nosotras y que puede ser en este caso, claro, desde como la proyección de lo que va a surgir en 6 meses más, ¿no? Como la culminación de la luna llena. Entonces esa fase que es de la luna llena y que también tiene que ver con esta fase como creciente en nosotras que va hacia la ovulación, es totalmente que ver con el cuarzo rosa, porque es como invitarnos a endulzar desde el amor incondicional que nos provoca el cuarzo rosa y en ese sentido como a conectar la matriz, conectar la vulva, la vagina, el útero con el corazón desde la maduración del fruto de alguna manera, como hacer ese proceso ensanchándonos de amor, de dulzura, para poder fertilizar ese proceso creativo, fertilizar ese momento como culmine, como llenar de luz en el fondo esa luna llena que está surgiendo y como llegar a un clímax, ¿no? Como que la ovulación también sea como desde un clímax, ¿no? Como desde una dulzura, desde un amor. Una apertura también, ¿no? Ahora se me está como relacionando también cada una de estas fases, cada una de estas lunas con las estaciones del año, ¿no? La llena sería momento Exacto. verano, apertura, disfrute, placer, goce, ¿no? Sí, Como sí, sí, algo sí. que se abre completamente, sí, sí. Y en la creciente sería la primavera, ¿no? Sí, sí, la primavera para llegar al el verano ya sería como el clímax, ¿no? Como el orgasmo, como la culminación, la luna llena. Ahí en la danza de los dos astros, ¿no? Que está el sol, y que es una danza sol y lunar, del sol y la luna, en ese momento en el que es la luna llena, la luna está recibiendo toda la luz del sol, ¿no? Está en su máximo estado receptivo, está en su máxima recepción de luz, en su máxima apertura a esta luz solar, ¿no? A estas semillas eh, solares de la esencia, del propósito. Mm, Y de ahí, claro, va disminuyendo, ¿no? Sigue el movimiento y ahí la luz del sol que le llega a la luna cada vez es menor y ahí es donde vamos hacia el cuarto menguante, donde ya hay algo que como se va desprendiendo, ¿no? Que correspondería mucho con la estación del otoño, en lo que serían las estaciones. exacto. ¿Y qué huevo nos recomendarías usar ahí? Claro, eso correspondería a nuestra fase premenstrual, ¿no? Como esa Sí, fase en que ya estamos súper conectadas con nuestra intuición y con aquello que se comienza como a preparar para morir de alguna manera, como aquellos aspectos que ya estamos dejando atrás, como una plena fase de la deconstrucción, ¿no? De lo que formamos para poder soltar esas capas de que ya nos sirvieron
para todo eso que creamos en el fondo, pero que ya fue, ¿no? Que ya es momento de soltar. Entonces, en ese sentido, el huevito como especialista en soltar, en liberarnos de todo, sería obviamente la obsidiana. En la fase además premenstrual sería utilizarlo solamente 6 noches o las noches desde que comienza nuestra fase premenstrual, que sería más o menos el día 14 que nosotras ovulamos, que en el fondo es sentir, ¿cierto? Que se va un flujo diferente, cuando no, obviamente cuando no tomamos anticonceptivos ni nada de eso, ¿no? Podemos sentir ese flujo, irnos conectando con ese proceso, y después cuando ya hayamos sentido que ya ovulamos, que ya no, que ya estuvimos en ese punto, cuando ya empezamos a sentir un poquito más de intro, quizás un poquito más de inflamación, que sienten síntomas del periodo premenstrual, ¿cierto? Todos esos síntomas que puedan sentir en ese momento, ese es el momento en que ya empiezan a usar obsidiana, que sería más o menos 6 noches antes de menstruar, porque en el fondo es como que con la obsidiana aspiramos toda la energía acumulada, y con la menstruación, con la lunita, la soltamos y nos vaciamos de todo eso que ya fue, de todo eso que ya formamos, y en el fondo nos vamos como permitiendo también un vaciado, una deconstrucción, que siento que es súper importante, porque en el fondo, en la medida en que realmente soltamos, podemos estar listas para empezar esa etapa nuevamente, ¿cierto? Totalmente. Súper alquímica también, ¿no? Como primera etapa de la alquimia también, ¿no? Como de Exacto, empezar. estas 3 fases son nigredo, albedo, ruedo, y por eso tiene sentido también el uso de estos 3 huevos, porque en el fondo nigredo es la muerte, en realidad está empezando por la obsidiana, ¿no? Es como empezar el ciclo un poquito Claro, antes, pero es exactamente el mismo orden. En el fondo, claro. empiezas por la muerte, empiezas por dejar atrás todos aquellos aspectos que ya no te corresponden en ese nigredo, que también desde la astrología tiene que ver con el retorno de Saturno, ¿no? Como esa fase a los 28 años más o menos, en que uno dice, bueno, ya hice todo esto de mi vida, aquí en adelante, ¿qué voy a hacer por mí misma? Me hago cargo de mis heridas, y entonces te empiezas como a caer la torre, se dice, ¿no? Como ese momento de deconstrucción. Entonces, ese nigredo, las mujeres lo vivimos de alguna manera en nuestra fase premenstrual, cuando conectamos con todo eso que tiene que morir, de lo que ya no nos corresponde para nacer en el fondo, y eso sería la fase del uso del huevo de obsidiana en la fase premenstrual, para después menstruar en el fondo, soltar, vaciarnos, y luego comenzar con la luz, que sería albedo, sería el renacimiento, sería como ya cuando nos murió en el fondo ese aspecto que ya no nos corresponde, nos quedamos como desnudas de alguna manera de alma, mucho más como confrontadas frente a frente a un lugar de nosotras que no tiene tantas máscaras, que no está tan pendiente de la afuera, sino que está muy adentro, que ya reconoce sus propias heridas, que ya abrió sus propias heridas, ya se dio cuenta de qué era lo que tenía que morir, y entonces en ese momento de vaciado ya deja atrás todo, y entonces luego viene la luna nueva, ¿cierto? Que sería el cuarzo cristal, que sería el albedo, que es el renacimiento, que es como la oportunidad de volver a nacer siendo una nueva. Y, y eso después sería el rubedo, que sería como ya la maduración del proceso, que en el fondo es el cuarzo rosa. Entonces es negro, blanco, rojo, ¿no? Como tiene mucho que ver también con eso, como que a mí me hizo mucho sentido crear esa metodología por eso, porque en el fondo todo como que todo se alineaba, ¿no? Como que todo me hacía un sentido enorme, como que tiene mucho que ver con nuestros ciclos y poder reconciliarnos con esos ciclos femeninos, ¿no? Y lunares tan hermosos. Me encantó eso de como estar totalmente abiertos para la luz. Me encantó imaginarme a la luna llena como eso. Siento que ese sol también es como que fertiliza nuestros frutos, ¿no? Que ahora mismo me está ahí fertilizando, como que Ale. esa energía solar tan potente también, como que también nos da un color, y ese color es el que tiene el cuarzo rosa también, como es un color como ya madurado, ¿no? Como cuando ya el fruto está maduro, ¿no? Cuando ya está un poquito rojo, ya está listo para ser comido, ya está listo para ser fertilizado en el fondo. Por aquí preguntan qué huevo en creciente sería el rosa, entre el cuarzo y el rosa, ¿sería? O sea, la propuesta es usar
descansar siempre 7 días, los primeros 7 días desde que te llegó tu luna, tu menstruación. Después la primera semana, la preovulatoria, sería cuarzo cristal hasta que vas a ovular, y cuando estás ovulando y posterior a ovular, porque más o menos ese ciclo dura como entre 3, 4 días, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, ir usando durante el día el cuarzo rosa para ir conectando con ese placer que está surgiendo en relación al corazón, ¿cierto? Al amor. Y después, en la fase premenstrual, usar huevo de obsidiana. Uy, ahí volviste. Eso. Regresaste, Ahí. ¿no? Que se fue la imagen, sí. Y también preguntan que si sirve la ombliguera de obsidiana. Sí, la ombliguera de obsidiana siempre te va a aspirar energía que tenga mucha relación con los vínculos. Es como que el ombligo, ¿cierto? Es tu primer canal central que te conecta con el mundo, que te nutrió dentro de la panza de la mamá. Entonces, permite como limpiar ese centro energético que en realidad también para los chinos le dicen el jara y que permanece abierto toda la vida. Entonces los chamanes siempre han trabajado, las chamanas también, con ese centro de poder que es el ombligo, y por eso de hecho se usa el cinto rojo y todo eso. Y justamente lo que hace la ombliguera de obsidiana es aspirar las memorias que vienen desde la vía intrauterina, formando nuestra cabeza, nuestro sistema de creencia, quién somos, cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, de alguna manera, las ombligueras también trabajan en esa desconfiguración, de construcción, y sobre todo la obsidiana es la que más aspira a memorias, entonces hace ese trabajo, ¿no? Y claro, lo puedes usar, puedes hacer estas fases lunares también con ombligueras, como usar cristal, luego rosa, luego obsidiana. Y también puedes ser consciente de que ocurre en tu cuerpo, ¿no? Tampoco es que necesites necesariamente los cristales, es simplemente como una propuesta de investigación para tu templo. Claro, y un poquito y potenciadora, ¿no? Un poco potenciadora Exacto, para que puedas tener mucha, ¿no? Mucha información sobre ti. Son exacto. súper potenciadores. Con lo que comentabas del momento en que usamos la obsidiana, el momento del cuarto menguante, a nivel de arquetipo, ¿no? Que has Sí, hablado del retorno de Saturno, a nivel de arquetipos sí, astrológicos, sí, sí sí. que, claro, tiene que ver con Saturno, que es como toda esa estructura o los modelos, ¿no? Los modelos que aprendimos, que introyectamos, es decir, que nuestro entorno de alguna manera, ¿no? Puso Sí, hacia adentro cuando éramos pequeñitos y pequeñitas. Entonces, por ahí sí que veo que la obsidiana hace un trabajo muy potente con esto, ¿no? Que permite absorber ciertos modelos y como la rigidez que se creó en base a estos modelos, ¿no? O sea, que este exacto, arquetipo la coraza. astrológico se trabaja mucho con la obsidiana, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, tal También cual. Lilith, que también es Ajá, un elemento astrológico, la luna negra es un punto matemático eh, que tiene que ver con la sombra de la luna y yo encuentro que también se trabaja mucho cuando usamos la obsidiana, ¿no? Que es todas las emociones guardadas, ¿no? De esa esencia femenina salvaje, libre, que muchas veces debido a la rigidez de los modelos, a lo que es correcto, a todos los debería ser, que a veces tenemos la presión de responder, ¿no? No se ha podido vivir, elaborar, sentir, ¿no? Entonces ahí exacto. la obsidiana también va haciendo un trabajo como de ir retirando todas estas rigideces, todos los modelos en los que me he basado que realmente a lo mejor no creo en estos modelos, ¿no? Que esto es lo que Exacto. hacemos en el retorno de Saturno, ver qué modelos de los que he tenido me sirven y cuáles no, ¿no? Y de ahí, bueno, muchas veces emerge rabia, Sí, enfado hacia eso que de alguna manera, por lo que me he sentido sometida, excluida o incomprendida, ¿no? Entonces ahí también creo que está el arquetipo de Lilith muy fuerte cuando trabajamos el arquetipo exacto, de Lilith cuando exacto. usamos el huevo de obsidiana. Mm, sí. A nivel de arquetipos, sigo un poco por ahí, ¿sí?
en la luna nueva, ¿no? Que nos recomendaste usar el cuarzo cristal. Encuentro que ahí a nivel con esa astrológico el libertad arquetipo solar. de Lilith, ¿no? De poder ser libre de sentir y hacer y ir y deshacer y como con una capacidad de certeza mucho más intensa, que justamente es lo que estamos hablando, ¿no? Porque en el fondo ese proceso de individuación responden y que como dices tú, en el fondo eh, son corales. Hola, perdón, se me cortó, se me fue la señal, no sé por qué. Pero bueno, nos quedamos con mucho que hablar con Georgina y vamos a hacer una segunda parte. Esta segunda parte va a ser el jueves a la misma hora de la otra semana y vamos a seguir contándoles sobre astrología y huevos, así que estén atentas, atentos, están todos invitados. Y eso, tenemos mucho que contarles y les muestro acá a mi amigo Caballito. Les mando besos, abrazos y disfruten los que no hayan visto.